Bien, ¿qué les parece si abrimos la palabra de Dios ahí en el libro de los Salmos, hermanos? Dios me les bendiga. Capítulo 7, verso 14 al 16. Tema: el daño que produce el engaño. Tema: el daño que produce el engaño. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: he aquí, el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Aleluya. Sabemos que la mujer concibe y se preña y da a luz, ¿verdad? Pero mira cómo es que el hombre también tiene ese suceso, pero en la forma de maldad. En la forma de maldad. El impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Mire qué proceso tremendo. Lo que aplica a Dios a la función de la mujer en la forma natural, de dar vida, a través de concebir, a través de preñarse, pues, ¿verdad? Y dar a luz. En este caso, hermano, está terrible es esto. El impío eso es lo que hace. Concibe maldad, piensa maldad, la concibe, se dispone pues su corazón para recibir maldad, para apreciar esa maldad en su vida. Apreciar es una cosa. Se preñó de iniquidad, se embarazó de iniquidad y dio a luz engaño. Es el resultado de haber concebido la maldad. Dice el verso 15, pozo ha cavado y lo ha ahondado. Cavó un pozo y lo ahondó. O sea, hizo maldad y volvió a hacer más hondo aquel pozo. O sea, maldad sobre maldad. Por eso se le llama iniquidad. Y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Es tremendo esto. El impío hace una trampa y él mismo cae en esa trampa. El daño que le produce el ser engañado, a veces le produce daño terrible. El engaño produce daño. Aleluya. Vamos a ver ahí, hermano, en Proverbios capítulo 26. ...26, 18, 19. Amén. Adelante. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Saetas Y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Mira nada más. Habla de locura. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Sí, algo terrible es esto, hermano. Locuras habla y a través de la lisonja, a través del engaño, produce muerte, porque lanza saetas son flechas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo. Y dice, disculpándose, ciertamente lo hice por broma. Es terrible esto. El hombre engaña a su amigo. Con esos amigos no necesita enemigos. Ya los tiene. Ya los tiene, hermano. Pero hay una locura ahí en esa persona. Es un daño que produce el engaño.
ese hombre daña a su amigo e hipócritamente se disculpa diciendo, lo hice por broma. Cuando usted tiene un amigo de verdad, no se le hace estas cosas. El que es amigo tiene que mostrarse amigo. Amén. Dice la Escritura, tiene que mostrarse amigo. Y daña a los que están cerca de él, al círculo de amistades y a él mismo. Veamos ahí en Jeremías, hermano. Es para reflexionar todo esto. La palabra de Dios para reflexionar. Capítulo 9. Verso 1 al 9. A ver, hermano. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, Un poco más. para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de sus compañeros, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo el hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron sus lenguas a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores, no quisieron conocerme, y dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque más he de hacer. Porque ¿qué más? Porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta Afilada. afilada es la lengua de ellos. En engaño habla, con su boca dice, pasa su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Hay dos preguntas que formula el Señor al final de esta porción. No los he de castigar por estas cosas. ¿Por cuáles cosas? ¿No se vengará mi alma de tal nación? Dos preguntas que la respuesta es, ¿qué va a hacer? Porque lo va a hacer el Señor. Porque Él está en contra del engaño, en contra de los prevaricadores, de los adúlteros. Y dice, son todos adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, flechas, saetas, dice el otro texto. Y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Cuando se cometen ese tipo de pecados, hermano, es como desconocer a Dios. Lo califica Dios de esa manera, por cuanto no siguen las reglas del Señor. El amor y la fidelidad que Dios quiere de cada uno de ellos, porque es antes de que tú ames a Dios, Él ya te amó primero. Dice, guárdese cada uno de su compañero, como el texto pasado. Dice, lo hice por broma, ¿sí? Como quien enloquece, lanza llamas. Dice, porque en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Por eso habla de la maldad y de la iniquidad, porque ellos se engañan, no hablan verdad. Se acostumbraron a hablar mentiras. Para ellos algo común y corriente. Algo recurrente es el hablar mentiras. Es algo que les ha funcionado, pero para mal. Sí, es lo que está Dios en contra de, dice, su morada o su casa está en medio del engaño. Y ellos no quisieron conocerme, dice el Señor. Y aquí viene una prueba. Aquí dice esta parte. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo los voy a refinar.
yo los refinaré y los probaré. Cuando habla de refinamiento, va a haber prueba tremenda. Porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Refinar a aquella persona, a aquel pueblo, a esas gentes. ¿Para qué? Para que cambien su actitud de engaño. Terrible. Dice, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Eso es lo que último. Podría decirlo de esa manera. Pasarlos por el fuego de la prueba, para que se refina su modo de hablar, su modo de conducirse, y no ser como dice la palabra, viviendo en casa de engaño. O sea, todo él es engaño, ¿sí? Saeta afilada, dice el verso 8, es la lengua de ellos. Flecha afilada es la lengua de ellos. Y cuando dice saeta, que es lo mismo flecha, es para dañar. Dañar con la mentira, dañar con el engaño. Daña. Dice, engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo. Y dentro de sí pone sus acechanzas. Qué daño tremendo se produce cuando el engañador comete un daño muy grande en su vida sin darse cuenta, y sin darse cuenta y sí dándose cuenta de que a su prójimo lo engaña y le hace daño, y él también se está dañando. Vamos a ver, hermano, el libro del Nuevo Testamento en Romanos capítulo 3, verso 11. Tres 11 al 13. Un poquito sequito para acá. Más, eso es, muy bien. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aleluya. Era hasta el 3, pero está bien. Dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Hablamos, hermano, de un remanente que Dios tiene en cada pueblo, en cada nación, en cada comunidad. Vemos que es que la cantidad mínima de gente, podría por decirse un 0.001%, busca al Señor. ¿Y los demás? ¿Qué pasa con los demás? No hay quien busque a Dios porque no hay entendimiento. Eso dice aquí el texto primero que se leyó. No hay quien entienda, y no están entendiendo los tiempos. La misma gente no está entendiendo que Dios está hablando de muchas maneras al mundo. Están viendo los tiempos difíciles, y la gente no está entendiendo que lo que Dios quiere es llamar la atención de su creación para que busquen a Dios. Desafortunadamente, ni aun los que se supone que conocen a Dios lo buscan de todo corazón. No hay quien busque a Dios, dice. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿A qué está comparando la lengua engañosa? A una tumba. Dice sepulcro abierto, una tumba abierta. Cuando se abre una tumba, hay huesos de muertos, fetidez, un mal olor. Así compara Dios a aquellos que engañan con su lengua. Qué terrible es esto.
veneno de áspides hay debajo de sus labios. Por eso les llaman lenguas venenosas a los que hablan de otras personas. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Maldición a sí mismo y maldición a los demás. Tremendo, hermano. Veamos ahí en el capítulo 16 de Romanos, en el verso 17 y 18. Gloria al Señor. 16, 17 Sí. y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Está advirtiendo, está previniendo Dios a través de Pablo, y como una súplica, no como una orden. Les ruego, hermano, que se fijen en aquellos que causan divisiones, y es en que tú tropieces en contra de la doctrina que tú ya aprendiste, la que tú ya conoces y la que sabes, ¿sí? Y dice también que te apartes de ellos, porque si te dejas guiar por ellos, va a pasar lo del proverbio, que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el abismo. Dice, porque tales personas no están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, sino que es un negocio, a sus propios vientres, quiere decir por lucro, para sacar comida, para sacar dinero. Y con suaves palabras y lisonjas engañan, pero no a cualquiera. Dice, es a los ingenuos, los que no tienen sus sentidos para discernir lo que se les enseña, si es bueno o es malo, si es de Dios o es de el hombre. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Al final de esta carta, Pablo da una fuerte advertencia a la iglesia en Roma para que se cuide de los que perjudican a la iglesia mediante la corrupción de la doctrina de Pablo y los otros apóstoles. Los creyentes deben fijarse en los propagadores de falsas doctrinas y apartarse de ellos y de su ministerio. Es posible que estos fueran antinomianos, los cuales enseñaban que debido a que la salvación es por gracia, la fe salvadora no incluye necesariamente la obediencia a Cristo. Es algo absurdo. Esos antinomianos. Y es que dicen que ya son salvos, pero que no tienen que ser necesariamente obedientes a la palabra. Está terrible eso que sí. Y en el mundo actualmente es algo parecido. Antinomianos. Estos creían que una persona podía vivir en pecado y rechazar la ley moral de Dios, y aún así poseer la salvación eterna. Esos falsos maestros eran oradores elocuentes, convencían con mucha labia, con mucha lisonja, con mucha persuasión. Empleaban palabras alentadoras y frases lisonjeras, pero que en realidad eran gente engañadora, engañando a los ingenuos. Veamos ahí en Efesios capítulo 4, verso 11 al 14. Amén. A ver qué dice, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, y para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aleluya. Sí, hermano. Hablamos sobre el engaño, el daño que provoca el engaño. Dios constituyó ministerios primarios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son astutos para sacar un error de lo que ya está escrito y tergiversar la palabra de Dios. Pero habla de que hay algunas cosas que no es posible entenderlas bien, pero que los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Las tuercen de antemano. ¿Sí? Y una persona que es fluctuante, que todavía no ha sido madura, fácilmente es llevada por todo viento de doctrina. Pablo define a la persona con madurez espiritual que posee la plenitud de Cristo. La madurez espiritual significa no ser como niños, inestables, fácilmente engañado por falsas doctrinas de otros y susceptible a teatralidades astutas. Son gente astuta, para mal, porque es un engaño el que están haciendo. Las personas permanecen como niños si son insuficientes su comprensión de la verdad bíblica y su fidelidad a ella. Permanecen como niños si son insuficientes su comprensión de la verdad bíblica y su fidelidad a ella. La madurez espiritual implica el expresar la verdad en amor, la verdad del Evangelio como se presenta en el Nuevo Testamento. Si ha de sostener, presentar y defender con amor, ese amor tiene como primer objeto Cristo, luego la iglesia y luego los demás. Dios te ha estado enseñando por años en quién debes de creer y qué es lo que debes de creer. Y cuando se presente un engañador y te va a apartar de la fe, es que en realidad no estabas firme, estabas todavía en la etapa de niñez espiritual. No eras maduro todavía. Porque Pablo dijo, ¿quién les estorbó a ustedes, a los Gálatas, para no obedecer a la verdad? No está muy firme, tu convicción no está muy firme de lo que has aprendido y de lo que has creído. Llega alguien y te mueve el tapete, te hace que dudes, te hace que no creas lo que por tantos años creíste, o que por tanto tiempo Dios te enseñó a través de su Espíritu Santo. Veamos 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, verso 13. 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿cómo les va a ir? Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aleluya. Dañándose y dañando a los demás.
o dañándose, dañando a los demás y ellos también siendo engañados, siendo dañados también. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Ellos van a seguir engañando, pero también van siendo engañados. Pues el que engaña, a su vez ha sido engañado. Y así pasan, y así van. Entre más mal, más peor. No van a tener un modo de detenerse si siguen en ese error, si siguen con ese espíritu de engaño, de mentira. A su vez, ellos son engañados y siguen engañando. Pudiera ser que no saben que están engañados y están enseñando una mentira, pero que es un engaño, pues. Veamos ahí lo que dice Tito, capítulo 1, verso 10. Amén. Adelante. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aleluya. Y el 11 también faltó. Ay, el 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no Lo conviene. que no conviene. Están enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es falso. Esto son impulsados por la codicia, por el dinero, para enseñar lo que les agrada que los otros escuchen. ¿Sí entendemos esto? Aún hay muchos, no dice va a haber, aún hay muchos contumaces habladores. ¿De qué? De vanidades y engañadores. Aquí está refiriendo en una parte a los de la circuncisión, que era necesario que se circuncidaran. Si se convertían a Cristo era necesario que se circuncidaran. Y es una mentira, es un engaño ese. Es algo que no lo pudieron hacer los judíos y se los querían implantar a los gentiles. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Híjole. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y si trastorna, un engaño trastorna toda una casa. Y aquí habla de casas enteras. Toda la familia es engañada. Veamos una última cita en 2 de Juan. Capítulo 1, versos 7 al 11. Pero si andamos en luz, es segunda, ¿verdad? Dijimos. Yo estoy en la primera. Está en la primera. Segunda de Juan, capítulo 1, versos 7 al 11. Otra vez dice, porque muchos engañadores, ¿cuántos? Muchos engañadores han salido por el mundo. Está lleno el mundo de gente engañadora, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Miren la recomendación del Espíritu Santo a través de San Juan. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Mira por ti mismo, sino que recibas galardón completo. Cualquiera que se extravía de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjense bien, muchos engañadores han salido por el mundo. Juan advierte que muchos engañadores y falsos maestros están corrompiendo la palabra de Dios e intentando persuadir a los creyentes a que acepten sus opiniones, sus falsas enseñanzas que se relacionan con la persona de Jesucristo. Ellos niegan que Jesucristo, por cuya sangre se obtiene el perdón
por cuya sangre se obtiene el perdón de los pecados de todos los que creen, sea el eterno Hijo de Dios, el verdadero Dios y la vida eterna, de que habla 1 Juan 5:20, nacido de la Virgen. Y habla pues que si no tiene a Dios, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si alguien no está en la doctrina de Jesucristo, es una señal de que no tiene a Dios Todopoderoso. Los que rechazan la revelación original de Cristo y de los apóstoles no tienen a Dios. Pudieran afirmar que conocen a Dios. Están engañados si no perseveran en lo que Cristo enseñó. Los que abandonan la doctrina de Cristo, abandonan a Cristo. Otra vez, los que abandonan la doctrina de Cristo, abandonan a Cristo. Y es el único que salva. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Amén. Solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Santo es Jesús. Toda teología que no se afianza en la verdad y la justicia revelados en el Nuevo Testamento no es teología cristiana y debe rechazarse. Amén. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en su pecado, en sus malas obras, dice la Escritura. Y sus malas obras son pecados. El amor y la fidelidad a Cristo y a la palabra de Dios por parte del creyente deben llevarlo a rechazar y considerar como enemigo del Evangelio de Cristo a cualquier supuesto creyente, ministro o laico que no esté entregado a la doctrina de Cristo. A los que tergiversan la fe neotestamentaria y se oponen a ella, no se les debe recibir en la comunión de los creyentes. Dios advierte a los creyentes que no acepten la falsa enseñanza. Deben saber que muchos engañadores han salido por el mundo. Los creyentes deben considerar a todos los supuestos maestros cristianos que no siguen la enseñanza de Cristo como maestros que no tienen a Dios y a quienes Dios condena. Dice Gálatas 1:19. Dios ordena a los creyentes que no les den ánimo ni respaldo económico ni permanezcan bajo el ministerio de tales maestros. Hacer tal cosa sería unirse a ellos en su oposición a Dios y a su palabra y caer bajo la misma condenación de los maestros transigentes. Estas palabras terminantes de Juan, inspiradas por el Espíritu Santo, disgustan a muchos miembros de la iglesia en la actualidad. Piensan que la advertencia de Juan carece de actitud de amor o espíritu de unidad. Sin embargo, la enseñanza de Juan parecerá equivocada solo a los que tienen poco interés en la gloria de Dios, en la gloria de Cristo y en la autoridad de la palabra de Dios, y las personas cuyas almas eternas se destruyen al descartar la verdad de Dios. Hay mucho daño que produce el engaño. Líbrate del engaño porque te puede hacer mucho daño. Parece verso. Sí. Pide al Señor que te dé discernimiento cuando alguien te está queriendo engañar. Dile al Espíritu Santo, dame espíritu para discernir si lo que me predican, lo que me enseñan, es de ti o viene del hombre, o viene del enemigo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Se trabó.